principales funciones de la microflora intestinal. Fundamentalmente, activar el sistema inmune, desarrollar una barrera mucosa, hacer síntesis de vitaminas, especialmente la vitamina K y la biotina, hacer metabolismo de ácidos biliares, producir ácidos grasos de cadena corta, el butirato, el acetato y el propionato. Estos ácidos orgánicos son fundamentales para hacer que los lipopolisacáridos en la mucosa intestinal logren establecer un diálogo entre la bacteria y la vellosidad intestinal, y en este diálogo hacer que se haga la tolerancia oral. Básicamente podemos decir que estos son los tres pilares de la flora intestinal: la función protectora, el efecto de barrera, la función metabólica, la síntesis de vitamina, la fermentación de carbohidratos no digeribles que le permiten al enterocito alimentarse, especialmente del butirato como fuente energética, y la función trófica, que está básicamente modulada por los ácidos grasos de cadena corta que ya mencioné, como el propionato, el acetato y el butirato. Esa comunicación entre la flora y el huésped hace que usted tenga tolerancia oral para lo que usted come y para toda la cantidad de antígenos, de proteínas y de oligosacáridos que usted consume. En estas vellosidades intestinales se forman nichos ecológicos donde hay bacterias fermentativas, y esas bacterias se alimentan de esos fermentos para nosotros tener medidas antiedad, tener protección contra los patógenos, tener protecciones metabólicas, tener capacidad inmunomoduladora y hacer todas las funciones tróficas que necesitemos. Esta es una microfotografía electrónica de lo que se considera el diálogo entre el epitelio intestinal y la bacteria. Es muy interesante saber, por ejemplo, que en caso de una necesidad extrema, si una bacteria se ve en aprietos para combatir un determinado patógeno, ella dialoga con la bacteria vecina o con el enterocito, y con el enterocito produce unas defensinas, unos antibióticos naturales, y con la bacteria vecina se transforma en la especie que ella es y se unen para atacar al patógeno. Esta, llamémosla, plasticidad de esa bacteria en ayudar a la compañera en dificultades, hace admirable la capacidad de este ecosistema en modular toda la capacidad patogénica de cualquier bacteria que no sea reconocida como normal. Es decir, que las bacterias entre sí tienen una sinergia. Entonces, tanto en su lenguaje como en la producción de defensinas van a hacer que el sistema inmunológico contra la infección sea eficiente. El concepto fundamental de la microflora es considerarla como una unidad funcional. Esa base hace que nosotros entendamos que el diálogo entre la microflora normal y el epitelio, con su asociado el GAL, que es el tejido linfoide asociado al intestino, en este caso, es crítico para promover el desarrollo y la homeostasis del sistema inmune. Esta parte es
el pilar fundamental de la terapia microbiológica, que nosotros logramos a través de la normalización de la microflora mejorar nuestro sistema inmune de una forma equilibrada. A mí me apasiona la medicina tradicional china, pues porque cada vez uno se da cuenta que a medida que pasa el tiempo nos damos cuenta que ya casi alcanzamos a los chinos. Ellos en su concepción decían que cualquiera puede ser el padre de la enfermedad, pero la madre siempre sería el colon. Muchos años después, en el 2007, se publica este artículo en el Departamento de Cirugía de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington, donde dice que la charla intestinal es un nuevo paradigma para entender el intestino como el motor de la enfermedad crítica. La mamá es el colon. Lee uno el artículo completo y lo único que uno entiende es que el síndrome de disfunción orgánico múltiple es gracias a la disbiosis intestinal. O sea, el colon es la mamá, el papá puede ser cualquiera, porque lo que está diciendo es que el origen de la enfermedad está en el colon. Es decir, que esta charla entre el epitelio intestinal, el sistema inmune y las bacterias comensales, las bacterias amigas, son el corazón de la respuesta inflamatoria sistémica. O sea que si usted logra que este diálogo sea normal, va a hacer que la respuesta inflamatoria sea modulada o que se salga, que es básicamente el origen de toda enfermedad, una inflamación sistémica que se inicia en la mucosa del colon y se ubica en cualquier parte. ¿De qué depende que se ubique en una u otra? Depende de dónde esté el punto frágil. Si en una persona son las articulaciones, si en otra persona son las amígdalas, en otra persona puede ser el epitelio vaginal, en otra persona puede ser el mismo intestino, ahí se va a ubicar en el talón de Aquiles que cada paciente tenga. Entonces, esto es lo que hay que lograr, que los mediadores inflamatorios, que son las citoquinas y el óxido nítrico, sean la armonía entre esa relación del epitelio, la bacteria y el sistema inmune, el epitelio de la mucosa intestinal. Lo que en este artículo se lanza como hipótesis es que la interacción múltiple es lo que hace que el intestino sea el motor de la enfermedad crítica. Entonces, nosotros ¿cómo logramos tener una flora intestinal patológica? Pues logramos evolucionar hasta llegar a el estado en el que está el último compañero, o al niño le proporcionamos jugos de caja y de botella y productos empacados y leche entera y productos refinados. A eso se le agrega el estrés, el consumo de alcohol, los antibióticos, los antiinflamatorios no esteroideos, los anticonceptivos, los inhibidores de la bomba de protones, los viajes, los embarazos, el estreñimiento, la edad y las amalgamas. Y muchas más nos va a llevar a que haya en esencia, una disbiosis.
porque hay alteración de la flora normal y la alteración de la flora normal es lo que va a llevar a esa disregulación de la microflora. Es muy importante el papel que en la actualidad se le da a la presencia de la enfermedad periodontal como origen de la enfermedad sistémica. Nosotros como médicos nos limitamos a examinar muchas partes del cuerpo y no mucho la boca, porque se la dejamos a los odontólogos. Lo que se sabe en la actualidad es que la enfermedad periodontal puede originar enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar, diabetes y nacimientos pretérminos. Por ejemplo, se considera que la enfermedad periodontal aumenta el riesgo de 1.5 a 2 veces de tener una enfermedad cardiovascular fatal o de 1.5 veces de tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La respuesta que usted tiene de su sistema de defensa en el aumento de todos los factores de necrosis tumoral, las proteínas C reactivas, la inmunoglobulina M, todo está regulado por esa relación que existe entre la mucosa oral y su sistema inmune. Entonces lo que se tiene es un ecosistema microbiano donde proliferan bacterias dañinas. Esas bacterias dañinas pueden producir cualquier tipo de sustancias, pueden ser carcinogénicas, pueden ser bacteriotoxinas, puede causar directamente daño al intestino, migrar hacia la sangre todo este tipo de factores de la inflamación, dañar los órganos internos y producir lo que usted quiera. Puede ser cáncer, puede ser reducción de la inmunidad, puede ser demencia, puede ser diabetes, donde usted esté débil. Entonces, ¿qué puede ocasionar una disbiosis intestinal? Solo por mencionar algunas cosas: rinitis, alergias, infecciones a repetición, eczema, dermatitis atópica, psoriasis, urticaria, hipercolesterolemia, esteatosis hepática, cirrosis hepática, diabetes, obesidad, infección urinaria, candidiasis vaginal a repetición, síndrome de fatiga crónica, autismo, leucemia, insuficiencia venosa crónica, úlceras de miembros inferiores, tromboembolismo, cáncer, pólipo, diverticulosis, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, síndrome de intestino irritable, deficiencias nutricionales, alergias alimentarias, intolerancias alimentarias, diarrea, distensión, gases, cólicos, osteoporosis, artritis, artralgias, fibromialgias, patología coronaria, asma, jaqueca, insomnio, depresión, trastornos del humor, halitosis, hipotiroidismo. Dígame, piensen en alguna cosa y eso lo puede poner ahí. ¿Por qué se produce? Porque se desregula el sistema inmune y ya hay una inflamación crónica persistente. Así nace una hipertensión, así nace un hipotiroidismo, por la inflamación crónica persistente. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es hacer una terapia microbiológica donde nosotros curemos con bacterias y ese tratamiento sea con bacterias saludables. Entonces, lo que se sabe de esas bacterias saludables es que unas son probióticas, o sea, promueven la vida, y otras son prebióticas, o sea, la alimentan para que funcionen bien. Esos probióticos consisten en básicamente la inulina. Hay muchos tipos de prebióticos. La inulina es uno de los más importantes porque incrementa este tipo de bacterias que son benéficas, que son las bifidobacterias, los lactobacilos y los streptococos, y disminuyen los patógenos como son los bacteroides, el clostridium, los coliformes y los eubacterios.